Bueno, ya les expliqué cuáles fueron las cuestiones más importantes que debieron afrontar estos primeros presidentes llamados presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a explicar cuáles fueron las cuestiones puntuales que cada uno de ellos debió afrontar. Obviamente enmarcados dentro de estas cuestiones generales que ya les expliqué. Vamos a empezar por el primer presidente, por Bartolomé Mitre, que asume en 1862. Es el primer presidente de esta camada de presidencias liberales. Bueno, muy bien, él va a gobernar 6 años, desde 1862 hasta 1868, y va a tener como principal meta lograr la unificación plena del país y también lograr, como les expliqué anteriormente, que los gobiernos provinciales aceptaran la autoridad central del Estado Nacional. Para eso va a ser muy importante la formación del Ejército Nacional. Hasta ese momento no existía un ejército. Existían dos, en verdad. El ejército de las provincias, ¿no es cierto? Los distintos ejércitos provinciales hasta ese entonces habían sido liderados por Urquiza, pero ya sabemos que Urquiza ahora está retirado de esta cuestión. Y por el otro lado teníamos la Guardia Nacional de lo que hasta ese entonces había sido el Estado de Buenos Aires. Bueno, muy bien, esos dos ejércitos se tienen que unir, ¿no es cierto? ¿Por qué era tan importante el Ejército Nacional? Bueno, era importante porque se lo necesitaba para el control interno, para sofocar cualquier posible sublevación interna, como la de los caudillos, pero también ante ataque exterior, o en el caso de que el Estado Nacional decidiera una ofensiva hacia otro país. Por lo tanto, el ejército era muy importante. Bueno, muy bien. En todos estos casos, el Ejército Nacional entonces se puso en movimiento. Se puso en movimiento para sofocar sublevaciones de caudillos, como las que ya nombré, la de el Chacho Peñalosa en La Rioja, como la de Felipe Varela en Catamarca, y como las que después, más adelante, van a generarse en Entre Ríos. Bien, en segundo lugar, también se necesitaba para tener un control de la frontera con el aborigen. Y en tercer lugar, y acá me meto puntualmente en la presidencia de Mitre, se genera una guerra con otro país. Esta guerra es conocida como la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra contra el Paraguay. ¿Por qué se dio esta guerra? Bueno, en cualquier libro ustedes van a leer que hay cuestiones políticas y cuestiones económicas. Generalmente se hace mucho hincapié en la cuestión política. Básicamente lo que ocurrió, todo se gesta a partir de un inconveniente en Uruguay, en la banda oriental del Uruguay. ¿Qué estaba pasando en la banda oriental del Uruguay? En ese momento había un gobierno en manos del Partido Blanco que tenía el apoyo del presidente paraguayo, que era Francisco Solano López, considerado un dictador, ¿no? Pero por el otro lado había un grupo de uruguayos que estaban nucleados en el Partido Colorado, que tenían el apoyo de Buenos Aires, de lo que es el Estado argentino, también de Brasil. Entonces, entre Argentina y Brasil apoyan un golpe de Estado para que se saque al gobierno uruguayo en ese momento del Partido Blanco. Bien, inmediatamente Paraguay lo que hace es intentar ayudar al gobierno para que no sea sacado del poder. Entonces se genera un conflicto que ya no es solamente uruguayo, sino que interviene en otros países. Básicamente queda Uruguay, Brasil y la Argentina enfrentados contra Paraguay. En un momento Paraguay pide permiso a las autoridades argentinas, al presidente de Mitre, pide permiso para pasar por Corrientes para trasladar tropas. Hasta ese entonces todavía la Argentina no había ingresado en esta guerra.
se sabía que Mitre apoyaba a Uruguay y a Brasil, pero todavía no había estado puntualmente en la guerra. Entonces, lo que hace Mitre es negarle el paso de las tropas, pero Francisco Solano López, el paraguayo, no obedece y pasa igual. Entonces, a partir de ahí, Mitre también ingresa en la guerra y le declara la guerra al Paraguay. Queda conformado entonces el pacto de la Triple Alianza: Brasil, Uruguay, Argentina contra Paraguay. Esta guerra estalla en 1865 y va a durar 5 años, es decir, que gran parte de la presidencia de Mitre, pero la guerra finalmente concluye cuando ya Mitre no es presidente, sino que lo es Sarmiento. Bueno, a ver, ¿por qué fue tan terrible esta guerra? Esta guerra generó enormes pérdidas para el pueblo paraguayo. El 90% de su población masculina murió, incluyendo el propio presidente. La realidad es que se agotaron todas las fuerzas paraguayas, su potencial económico, sus recursos humanos, su gente murió. La población paraguaya quedó absolutamente diezmada. Básicamente quedaron mujeres, niños y ancianos, porque la población masculina joven murió. Fue realmente terrible para la población paraguaya y además esto fue algo muy crucial porque nunca más Paraguay pudo volver a recuperarse de esta situación. Ahora, ¿es esta cuestión política de Uruguay, del Partido Colorado, el Partido Blanco, fue esto el verdadero motor de la guerra? En realidad se supone que no, que hay otra cuestión de fondo que tiene que ver con intereses económicos, donde aparece de alguna manera como una sombra el interés inglés. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Inglaterra en esto? Nunca se la menciona, sin embargo, ¿por qué la podemos llegar a incluir? Porque en realidad, hasta ese momento, Paraguay se estaba fortaleciendo muchísimo. Paraguay es un país mediterráneo, es decir, en el medio del continente, no tiene salida al mar. Y ya sabemos que el comercio estaba muy limitado porque de llegar productos extranjeros tenían que hacer por la vía fluvial, tenían que llegar a través de ríos, y eso durante décadas había estado obstruido por el gobierno porteño que no permitía la navegación de estos ríos. Por lo tanto, Paraguay se había convertido en un país autosuficiente. Había creado sus propias industrias porque, dado que no contaba con las manufacturas extranjeras, había que fabricarlas ahí. Entonces, lentamente Paraguay se empieza a convertir en una potencia industrial en el centro de América del Sur. Esto al principio pareció no ser preocupante, pero evidentemente con el tiempo Inglaterra se da cuenta de que esto es peligroso y que va en contra de sus intereses, porque una potencia industrial absolutamente independiente del comercio externo, no le gustaba a Inglaterra. Quién sabe, en algún momento podía expandir su producción y abastecer al mercado latinoamericano, que era un mercado totalmente copado por Inglaterra. Entonces, se supone que hubo enormes intereses británicos para evitar el fortalecimiento de la economía paraguaya. Bueno, ¿en qué quedó todo esto? Bueno, como dijimos, Paraguay pierde la guerra, su población masculina queda diezmada y su economía absolutamente empobrecida, a punto tal que después de la guerra debió firmar un empréstito, es decir, pedir un crédito con Inglaterra. Como conclusión, Paraguay deja de ser esa potencia industrial que se perfilaba y ahora pasaba a ser un país más destruido económicamente y endeudado. Bien, pasamos a la presidencia de Sarmiento. Como ya les anticipé, a Sarmiento le toca firmar la paz con Paraguay, porque la guerra termina en 1870, y él es presidente desde 1868. Lo va a hacer entre 1868 y 1870. Él había sido el antiguo gobernador de San Juan y se convierte entonces en presidente a partir de entonces. Bien,
¿Qué podemos decir de Sarmiento? Vamos a hablar de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, se lo conoce por su enorme labor educativa. Sabemos que en 1869 se realiza el primer censo nacional y esto arroja un resultado bastante importante. Se sabe que el 78% de la población es analfabeta. Por lo tanto, él se propone solucionar esta cuestión educativa e inicia, digamos, una labor, ¿no?, de construcción de numerosas escuelas y bibliotecas a lo largo de todo el país. Se crearon estas instituciones y también se creó en la ciudad de Paraná la primera escuela normal de formación de maestras. Es decir, que no solamente se formaba a los chicos, sino que también había que formar docentes. Para esto se contrató a maestras norteamericanas, ¿sí?, que cumplieron entonces esta labor de formación. Ahora, si bien todo esto es muy loable, si bien la labor educativa de Sarmiento fue muy importante, sin embargo él fue una persona bastante controvertida. ¿Por qué digo esto? Porque si bien él hizo este aporte tan importante a la educación, él en verdad despreciaba muchísimo a la cultura autóctona, ¿no es cierto? Él la consideraba, él la llamaba puntualmente la barbarie. Él hablaba de la civilización que provenía de Europa, de Estados Unidos. Él era un profundo admirador de Estados Unidos como país joven, ¿no?, que para él era un modelo a seguir. Y consideraba que en las provincias, el hecho de que los caudillos tuvieran todavía tanto poder, tanto reingambre popular, hablaba de una escasa educación en las masas populares. Entonces, lo que él planteaba era que había que erradicar estos signos de barbarie, de salvajismo, inculcando educación. Entonces, por eso él es una figura tan controvertida, porque, repito, si bien su tarea fue muy loable, lo hacía desde un desprecio por lo nativo, por lo autóctono, por lo local específicamente. Y en segundo lugar, lo que voy a plantear sobre Sarmiento es que debió hacerle frente a una epidemia que se generó en el año 1871 de fiebre amarilla. La fiebre amarilla era una enfermedad que se contagiaba a través de la picadura del mosquito. Y a pesar de que fue algo que duró un tiempo específico, generó enormes consecuencias a nivel urbano. La epidemia golpeó ferozmente a los lugares donde había mayor cantidad de población, donde se concentraba la población. Y esto ocurría en la zona sur de la capital federal, los barrios de San Telmo, de Montserrat, de Barracas, muy cercanos al puerto. En esa zona, hasta ese momento, vivían las familias ricas, las familias más acomodadas, en sus enormes casonas. Claro, ante la propagación de esta enfermedad, estas familias abandonan esas casas y se trasladan hacia la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, poblando todo lo que sería la zona de Retiro y sus alrededores. Estas casonas que habían quedado abandonadas en la zona sur, en la parte sur de la ciudad, van a ser convertidas luego de todo esto en los conventillos que después van a ser alquilados por habitaciones a este enorme caudal de población que ya sabemos que se va sumando, que son los inmigrantes. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a la última presidencia, a la presidencia de Nicolás Avellaneda, que va a estar signada por tres cuestiones importantes. En primer lugar, como ya hemos hablado, el impulso a la inmigración. En segundo lugar, se produce la llamada conquista del desierto. Y en tercer lugar, la capitalización de Buenos Aires. Bueno, vamos a empezar por el primero de estos puntos, que es el impulso a la inmigración.
Bueno, en el año 1876 se sanciona la famosa Ley Avellaneda. En realidad se llamaba Ley General de Inmigración y Colonización y tenía como principal objetivo captar inmigrantes, ¿no es cierto?, que provengan de Europa para poblar y colonizar estas tierras. Bueno, muy bien, ¿cuál era la idea? La idea era prometerles a estos habitantes que se iban a sumar, prometerles tierras. Ellos venían con la idea de que iban a ser propietarios de una pequeña parcela de tierra que iba a entregar el Estado Nacional. Junto con estas tierras se les proveía el pasaje, alimentos y alojamiento inmediato en el hotel de inmigrantes y el traslado posterior al lugar final de trabajo. Llegaron muchísimos extranjeros, como dijimos, italianos y españoles, que no eran los que ellos habían pensado inicialmente. Bueno, en realidad de todas estas promesas que la ley Avellaneda hace, en realidad no se cumplen la gran mayoría de estas cuestiones. Sí se los traslada, sí se los aloja, pero lo que no se cumple es el otorgamiento de la propiedad de la tierra. En sí, estos inmigrantes que llegan van a ser trasladados a distintas estancias, pero no como propietarios, sino como trabajadores empleados en las estancias. Y también muchos otros van a quedarse en las grandes ciudades como trabajadores desempeñando distintos oficios. Estos trabajadores van a ser muy importantes porque modifican el perfil sociocultural de la población argentina, ¿no? Hacia estos años el porcentaje de población extranjera en Buenos Aires era mayor incluso que la nativa. Bueno, muy bien. Vamos a ir al segundo tema que le toca tratar a Nicolás Avellaneda, que es la conquista del desierto. Sabemos que la cuestión con el aborigen era una cuestión bastante compleja, que venía de muchos años atrás, las incursiones de los malones que azotaban permanentemente esta frontera interna. Y para esto, a lo largo de la presidencia de Avellaneda, se plantean dos propuestas. La primera propuesta la realiza quien en ese entonces era el ministro de Guerra, que se llamaba Adolfo Alsina. Él propone una política bastante, ¿cómo les puedo decir?, gradual. Y se podría decir también una actitud defensiva ante el ataque aborigen. Él lo que propone es extender muy de a poco la frontera del blanco, es decir, ir ganando territorio al aborigen, pero la idea era ir incorporándolos lentamente al Estado Nacional. La idea era ir ganando tierras, formando pueblos. Esos pueblos iban a estar resguardados por una línea de fortines y una zanja, la famosa zanja de Alsina. Esa zanja iba a ser un pozo cavado de 2 metros que tenía la finalidad de alguna manera separar estos territorios, el territorio del blanco y del indio, pero evitando la posibilidad de que los malones ingresaran, pero sobre todo que retiraran del territorio blanco ganado. Imagínense que el ganado no iba a poder introducirse en esa zanja de 2 metros y después salir de ella, ¿no es cierto? Entonces la idea era evitar las pérdidas económicas. Bueno, esta zanja de Alsina se realizó, casi 400 kilómetros de longitud, pero los resultados no fueron los esperados. Hacia fines de 1877, Alsina muere y por lo tanto cobra vigencia quien había planteado una segunda propuesta, que era quien después de la muerte de Alsina va a ser el ministro de Guerra. Y él va a ser Julio Argentino Roca. Roca propone algo mucho más violento, una actitud ofensiva hacia el indio. No separarnos, sino justamente hacer lo contrario, que el Estado Nacional vaya a lo que él mismo decía la guarida de los aborígenes. Entonces lo que él plantea es extender el dominio del blanco, pero de alguna manera aniquilando a la población aborigen. Este propósito finalmente se va a cumplir, se va a realizar esta segunda propuesta,
cuando él asume como ministro de Guerra, y se realiza entre 1878 y 1879. Hacia mediados de 1879 ya esta conquista del desierto se había realizado exitosamente, pero lo digo entre comillas, para el Estado Nacional. Por supuesto, el Estado Nacional contaba con forma rápida y ágil para movilizar a las tropas, porque contaba con ferrocarriles, con telégrafo, que era una forma de comunicación que agilizaba cualquier tipo de movida en el frente, y también algo obviamente que los convertía en una fuerza superior, que era el rifle a repetición, el Remington, que permitía la lucha a distancia y mucho más certera y eficaz. Bueno, lamentablemente, esto que para Roca significó la gloria y el prestigio, con el tiempo la historia lo condenó, ¿no es cierto? Se considera ahí se me fue el concepto, se me va a salir. Se considera una matanza indiscriminada y el exterminio de la cultura aborigen de nuestro país. Bien, sin embargo, para el Estado Nacional esto fue muy bueno. ¿Por qué muy bueno? Porque se solucionó ese conflicto que tenían con los aborígenes y además ganaron territorio muy importante para la explotación económica. El último punto que les voy a explicar con respecto a la presidencia de Avellaneda es lo que se conoce como la cuestión capital, la capitalización de Buenos Aires. Sabemos que la capital de la República Argentina funcionaba en Buenos Aires, pero desde 1862, a partir de la conocida Ley de Compromiso, como huésped de las autoridades porteñas. Es decir, que las autoridades nacionales no tenían una sede fija de gobierno, sino que habitaban la ciudad de Buenos Aires en calidad de huéspedes del gobierno provincial. Esta ley de compromiso iba a tener vigencia por 5 años. Sin embargo, no se concretó ninguna ley que lo modificara y ya avanzado el tiempo, hacia 1876, 1877, se decide poner fin a esta situación. Y es Avellaneda quien decide que las autoridades porteñas, es decir, las autoridades provinciales, provincia de Buenos Aires, debían dejar definitivamente los espacios, las sedes de gobierno, a la autoridad nacional. Consideraban que ser huéspedes los ubicaba en una situación de subordinación y demostraba una cierta debilidad de este gobierno, que no podía enfrentarse a las autoridades porteñas. Por lo tanto, se decide que Buenos Aires debe encontrar otro lugar que actúe como sede de gobierno. Bueno, esto genera un nuevo conflicto. ¿Con quién? Obviamente con las autoridades porteñas. En ese entonces el gobernador de Buenos Aires, se llamaba Carlos Tejedor, se alza en armas contra las autoridades nacionales, intenta que se dé marcha atrás en esto, pero acá nuevamente el ministro de Guerra, Roca, acude en ayuda del gobierno nacional y finalmente sofoca esta rebelión en Buenos Aires. A partir de esto, a los pocos días, en 1880, se sanciona la ley de capitalización que establece que Buenos Aires será la capital federal, la capital de la nación, y que las autoridades porteñas deberán trasladar su capital provincial hacia otro lugar. Finalmente, esto se realiza y se elige un territorio cerca de la Ensenada de Barragán que tenía una doble ventaja. En primer lugar, estaba muy cerca del Río de la Plata, con lo cual se podía crear un puerto, y en segundo lugar, estaba muy cerca de unas vías férreas, con lo cual se podía establecer una estación. Bueno, se elige entonces esta región, esta zona, y se crea la capital provincial, que va a ser la ciudad de La Plata. Pero esta ciudad justamente se crea de cero, que esto es algo muy raro, porque en general las ciudades van creciendo de manera espontánea a medida que la población va agregándose y va aumentando.
Sin embargo, La Plata fue una ciudad diseñada antes de nacer. Quien diseñó esto fue Dardo Rocha y tuvo la posibilidad de crear una ciudad pensándola, imaginando las avenidas que iba a haber, los espacios verdes, dónde iban a estar dónde iban a estar los edificios públicos, las diagonales que iban a poder servir para digamos, poder comunicar los distintos puntos de la ciudad, la numeración de las calles para que no haya confusiones. Y así entonces la ciudad de La Plata se establece como una ciudad modelo, una ciudad que nació pensada con anticipación. Bien, llegamos entonces a 1880 y lo que me interesa que quede en suspenso y que vamos a continuar más adelante es que hay una persona que de alguna manera tiene mucho prestigio, ganó prestigio por la campaña o por esta conquista del desierto y por el otro lado por haber ido en auxilio de las autoridades nacionales ante esta rebelión con el gobierno porteño. Esa figura que ya se perfila como un líder muy importante, un líder militar, pero que también intenta iniciar su carrera política, que es Julio Argentino Roca. Bueno, lo continuamos en el próximo video.